Hola, soy Alejandra Cherniavsky. Soy doctora en biología e investigadora en inmunología básica. Soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Además de mi labor científica, me especialicé en comunicación pública de la ciencia y la tecnología. A través de mi interés por la historia social de la medicina, me uní a la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa. De aquí en adelante, la SAMEN. Tenía curiosidad por entender mejor en qué consiste el enfoque humanístico de la medicina y en cómo se practica en nuestro país. Pensando en potenciar la difusión de la medicina narrativa, propuse realizar un podcast. Como proyecto colaborativo, abrimos una convocatoria en la página web dirigida a todos los miembros de la SAMEN. Fijamos el primer encuentro virtual para el pasado 12 de abril. Pocos minutos después de las 13 horas, 9 integrantes de la sociedad estuvimos conectados y dispuestos a participar de esta actividad. Como facilitadora de la conversación, solicité a todos su autorización para grabar el encuentro y los invité a presentarse muy brevemente. Les comenté que utilizaríamos algunas preguntas y audios cortos como disparadores. Acordamos también ser concisos con las respuestas y dejar circular la palabra entre todos. En este episodio preliminar fueron apareciendo las primeras piezas de un rompecabezas. En el futuro, estas piezas irán tomando el formato de podcast. La palabra medicina narrativa es atractiva para la gente, ¿no? Le genera una curiosidad y al mismo tiempo una dificultad en poder definirla. Los alumnos, nosotros mismos, si nos preguntan muy rápido qué es la medicina narrativa, nos trabamos y empezamos a contar cosas y a dar vueltas y qué sé yo. El que habla es el doctor Jorge Hanson. Bueno, yo soy médico clínico, también hipertensólogo, y en relación a la medicina narrativa estaba pensando cómo podía definirme. Primero, forma parte integral de mi ser médico. Cada vez que tengo un paciente delante me siento un poco narrativo. Y segundo, es un proceso creativo que llevo adelante con Silvia, viernes a viernes, jueves a jueves, así desde hace muchos años ya, incontables. Y es también una posición ante las cosas, ¿no? Jorge va a retomar los conceptos de ser médico y ser narrativo. Él nos nombró a Silvia Carrió. Silvia es psicopedagoga. Durante toda su vida laboral, trabajó en el área docente primero y después en formación de recursos humanos en salud en la Universidad del Hospital Italiano. Ella va a referirse a una pieza central de nuestro rompecabezas, su nombre. Es una conversación que tenemos, creo que recurrentemente, que es el tema del nombre medicina narrativa y además lo importante que es el nombre, ¿no? Y entonces se me ocurrió que, para no olvidarlo, que podíamos explorar que el podcast se llamara de otra manera, que no se llamara medicina narrativa, que tuviera un nombre de fantasía, un nombre muy potente, que tuviera un subtítulo que hablara de las narrativas en salud, o como se nos ocurriera luego ponernos de acuerdo. Cuando yo empecé a hacer los primeros talleres de medicina narrativa, a coordinar en el Hospital Narciso López de Lanús, yo no sabía que existía la medicina narrativa. Yo llegué ahí desde mi lugar de docente y de narradora oral. Y para ponerle un nombre a eso que hacíamos, que no era ni escritura, ni oralidad, ni conversación, ni era todo junto, el nombre que en ese momento le pusimos fue Relatos y Salud, el poder de las historias compartidas. El poder de las historias compartidas. Y en ese paraguas había mucho más que médico-paciente, digamos, ¿no? A pesar de que era en un lugar de hospital. Y a mí me quedó siempre esta cuestión de poder volver a esta idea de narrativas y salud y esta idea del poder de la historia compartida, porque, digamos, donde se construye es donde las historias empiezan a hacer esa cadena de la que antes hablábamos, a entramarse, ¿no? A generar trama. Entonces, nada, me acordé de eso y traigo el título que en ese momento fue poderoso, fue un título que generó mucha curiosidad, que la gente venía a ver de qué se trataba. Ella es Elizabeth Gotthelf.
Es licenciada en Ciencias de la Educación, es narradora oral y trabaja en medicina narrativa hace más de 10 años. Le dicen Eli. Sí, cuando estaba empezando a hablar Eli, yo estaba tratando de imaginar, o sea, que nos acercamos a esto desde algún malestar o alguna búsqueda, o tal vez en algún momento queriendo compartir algo que nos parecía valioso. Entonces, por ahí el título tiene que tratar de llamar a eso, ¿no? El que habla es Joaquín Aberbach. Él es médico clínico y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hace muchos años que hace intervenciones de medicina narrativa dirigidas a los alumnos de cuarto año de la carrera, aunque no dentro de una estructura formal como, por ejemplo, una asignatura. Está bien, esto es un podcast de medicina narrativa, pero estamos hablando de humanidades. Que pueda tener una aplicación en el ámbito de la medicina, pero puede tener aplicación en cualquier otro ámbito. El tema y lo que yo me pregunto es que el término medicina narrativa lo restringe, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de humanidades que nos atraviesan a todos y creo que a cualquier profesional en el ámbito que se desarrolle, estamos hablando de la comunicación, de la empatía, de la comprensión, de la inclusión. Nos habla Silvana Marrón. Ella es profesora de inglés. Durante 25 años también enseñó literatura para la formación docente. Hace unos 8 años conduce talleres de lectura atenta en el Hospital Británico. Su propuesta es compartida y ampliada a continuación por Eli. También pensaba en la palabra medicina, que muchas veces nos pasa que cuando ofrecemos medicina narrativa pensando en profesionales de la salud en general, los que no son médicos no se sienten incluidos. Y que en realidad yo creo que la medicina narrativa, tal como la pensamos, no es solo para médicos, sino para todas las personas que intervienen en la salud, ya sean profesionales, no solo médicos, sino todos los profesionales de la salud, y también la voz del paciente, la voz del familiar, la voz de todos los actores de una institución de salud. Relatos y salud, el poder de las historias compartidas. Este es un nombre amplio, que puede incluir a todas las voces mencionadas y que dialoga con las humanidades y con la comunicación. Relatos y salud, el poder de las historias compartidas. ¿Cuáles creen que serían los propósitos de la SAMEN y cuáles son sus propias expectativas para la realización de este podcast? Yo creo que el propósito es poder brindar información sobre el alcance de la medicina narrativa, el lugar que tiene, sus diferentes y variadas miradas que tiene en ella misma, que es muy multicolor y creo que no es conocida por todas las partes que podrían utilizarla como una herramienta de eficacia en salud y también decir que es algo que se puede entrenar. Ella es Beatriz Carballeira. Es médica y jefa de cuidados humanizados del Hospital El Cruce. Le dicen Bea. Silvia retoma sus palabras e introduce su visión sobre la medicina narrativa como un enfoque abierto, un proceso en construcción. Es un poco lo que dijo Bea, porque la palabra que me aparecía era difusión. Y me parece a mí también que no solamente es una difusión de algo que existe, sino también es una invitación a ser parte de un proceso que está en proceso de crecer y de conformarse. Un poco también es lo que decía Jorge respecto a su práctica. Este no es un corpus de conocimiento acabado, cerrado. Es un área, es un enfoque que está en construcción, que tampoco lleva tanto tiempo. Jorge, Silvana y Eli comparten la mirada de Silvia y adelantan algunas propuestas que podrían dar forma a los episodios del podcast. En esto del conocimiento abierto hacia adelante, me parece que nosotros tenemos como poca experiencia de cómo es estar en ese tipo de conocimiento, porque nos da como inquietud, inseguridad, necesitamos muy rápidamente encontrar definiciones e impedimos
los devenires necesarios de estos encuentros, ¿no? Y a mí la medicina narrativa y sus matices me permite conectarme con esas aperturas, ¿no? Es un desafío, y creo que este recurso del podcast puede abordarlo, es ofrecer esas porosidades. Si yo tuviera que decir qué quisiera yo que se pudiera proponer, es que cada desarrollo nos permita sumergirnos en eso que nosotros decimos que es la medicina narrativa, pero que no es necesario ni siquiera enunciarlo de esa forma. Que los demás lo vieran y se dieran cuenta sin que yo les dijera, mira, esto es medicina narrativa. A mí me gustaría que fuera un espacio que abriera preguntas, abrir preguntas, no aportar definiciones. También pensaba que es un desafío, porque si bien las definiciones cierran, ¿no? Y estaría mucho más interesante que podamos trabajar en un campo de problemáticas abierto, en algún momento también hay que poner alguna delimitación. Entonces me parece que ese es el gran desafío, cómo poner alguna delimitación. Cada capítulo podría decir, ¿es esto la medicina narrativa? ¿Es esto la medicina narrativa? Y mostrar algo, ¿no? Lo que me parece que tiene que ser un espacio placentero también, ¿no? Más allá de lo conceptual. A mí me gustaría que sea placentero y que no nos quede reducido ni a algo académico ni a algo instrumental. O sea, académico me refiero a que no nos quede una gran exposición doctoral y que tampoco nos quede como, estos son los pasos. Si usted quiere hacer medicina narrativa, primero haga esto, después haga lo otro. El día de nuestro encuentro escuchamos un audio. Es parte del relato de una mujer a la que un trastorno genético le impide el crecimiento de sus huesos. Antes de seguir con nuestra conversación, vamos a compartirlo nuevamente. Cuando era niña, a Patricia nunca le explicaron que era un poco distinta a lo que se considera como, entre comillas, normal. En su casa no era nada de rara. Su papá, su hermana y su hermano se veían como ella. Patty no tenía ninguna conciencia de su diferencia, hasta que un día, a los 4 años, fue al centro de Santiago. Y una señora me quedó mirando, yo creo que mi mamá ni se dio cuenta, y le comentó a otra, pobrecita, le dijo, y tan linda que es. Oh. Y me acuerdo que recuerdo esa noche, al tratar de quedarme dormida, yo pensaba, ¿por qué me habrá dicho pobrecita? Porque yo no entendía por qué me decía pobrecita, porque yo no encontraba que tuviera nada de pobrecita. Y no me atreví a preguntarlo, y recuerdo que ese fue el inicio de un proceso. Entonces, siempre la imagen de ser distinta brota de la mirada de los otros hacia ti, no de algo que tú sientas en ti mismo. ¿De qué manera creen que se conecta este audio con el discurso de la medicina narrativa? Eli destaca 2 elementos. Me parece que hay como 2 cosas ahí. Primero, es un relato autobiográfico y en medicina narrativa le damos mucho espacio y valor al relato autobiográfico. Está contado desde la percepción subjetiva, que es otra de las cuestiones que queremos que la medicina narrativa nos pueda ayudar a hacer puentes entre la realidad subjetiva y los datos objetivos. A continuación se presenta Silvia Anselmino. Ella es filósofa. Enseña bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Ella está interesada en la formación de los alumnos en medicina narrativa. El relato a mí me permitió conectar con otros mundos, abrirme, que es una palabra que había notado también muy dicha por el grupo para la pregunta anterior, abrir a otros mundos, abrirme a otros mundos y penetrar de alguna manera, nunca exhaustivamente, ¿no? Pero intentar entrar en el mundo del otro que me lo está ofreciendo a través de su narración, como que me llevo perlas de haber entrado en el mundo, de que otro me haya querido entregar su mundo parcialmente a través de su relato. A Bea este audio la conectó con sus inicios profesionales, sobre todo con la transformación que sufrió su mirada de médica. Tuve formada una mirada, esa mirada que para mí es
esa mirada del otro que le dice pobrecita, ¿sí? Esa mirada me la formaron, ¿sí? Y en esa formación estructurada, convencional, esa medicina a la cual yo estaba totalmente empapada, embebida y tomada por esa medicina, era esa persona que solo veía en el otro la diferencia y la marcaba como la diferencia, y buscaba la enfermedad como la diferencia y clasificaba la enfermedad y anotaba y veía ese déficit permanentemente. Y la medicina narrativa lo que hizo conmigo fue una transformación. Ya mi mirada ya está parada ahí y yo ya no veo ese enfoque de la diferencia, de la distinción, sino que todo el tiempo estoy viendo la forma de crear vínculos para saber las necesidades mías, porque yo también estoy en el juego del otro y de esos otros que están ahí alrededor mío. Pacientes, familias, colegas. La palabra diferencia resuena en Jorge y en Silvana. Ayer me habla una paciente que quería consultarme algo y me dice, que le digo, ¿cómo estás? Y me dice, envejeciendo. Y yo le contesto, todos vamos para allá. Ay, qué suerte, me dice. Qué alivio. Traigo esta pequeña anécdota por esta palabra diferencia que nos dejaba Bea. Y este proceso de separarme del otro, ¿no? En lugar de darme cuenta que pertenecemos a esta gran historia de la humanidad en la que estamos sumergidos en el planeta, qué sé yo, no sé, en el contexto que ustedes le quieran dar. Me parece que cuando ella sale y escucha ese pobrecita, es como que hay un espejo que le está devolviendo algo en el cual ella no encaja, ¿no? Y parecería que hubiese una normativa, ¿sí? Esto que Silvia decía, el otro, ¿no? Siempre cuando hablamos del otro, parece que partimos de algo que es lo esperable y hay una otra cosa que no es la esperable, o sea, hay un espejo que no devuelve la misma imagen, y me parece, uniendo a lo de Bea, que sería bueno que esto funcionara como un espejo también de otras realidades, de la multiplicidad de realidades. Silvia destaca la palabra dicha como recurso. Desde ahí, trabajar en el campo de la medicina narrativa. Me quedé como muy pegada al efecto increíble que tiene la palabra dicha, que tanto en esa persona que da su testimonio trae algo escuchado muchos años antes, como algo que la marcó para siempre, y en este fragmento tan cortito que vos nos compartís, también todo lo que despierta, lo que me hace pensar que tenemos un recurso muy valioso desde la palabra, y el desafío de la coherencia, porque cualquier cosa que digamos allá adentro va a tener efecto. Así fueron surgiendo nuevas piezas del rompecabezas. El valor del relato autobiográfico, la narración como puerta de entrada al mundo del otro, la multiplicidad de mundos y realidades diferentes, o la mirada simétrica en el encuentro con los pacientes. Y finalmente, el valor inmenso de la palabra dicha. Vamos a reproducir otro audio que escuchamos el día del encuentro. Es la reflexión final que hace Nuria Pérez sobre una trama de relatos del episodio Tan Solo Palabras. Este episodio corresponde al podcast Gabinete de Curiosidades. La consigna fue seguir buscando conexiones con el discurso de la medicina narrativa. Cada vez que ofrecemos una palabra a alguien, nos abrimos a la posibilidad de entrar a formar parte de su historia. Las palabras son eventos que crean y cambian las cosas, dijo Ursula K. Le Guin. Resucitaré. ¿Para qué sirve? Atenta a los detalles. Respira. Convierte todo en material. No olvides este momento. Enséñame ese culo. Sí, eres una escritora. Estas frases formaron una cadena en la que cada eslabón está sujeto al otro por una frágil serendipia. Bea, Joaquín y Eli retoman el valor de la palabra dicha, del lenguaje verbal, no verbal y de los silencios. Bueno, la medicina narrativa
el zoom lo hace sobre las palabras que forman historias, las palabras que utilizamos, las que escuchamos, las que leemos, las que escribimos en una historia clínica, pero incluso a cuando no hay palabras, o sea, los silencios, e incluso sabemos y tenemos mucho respeto en que las palabras nos quedan cortas a veces, y que no hay palabras para determinadas cosas, o que las palabras no alcanzan a terminar de describir situaciones. Entonces, la medicina narrativa siempre está en un vaivén de búsqueda de la mejor forma que tengamos de esa comunicación, que son las palabras. Y por eso muchas veces hablamos que tenemos palabras con frasquitos separados para cada cosa y los buscamos el mejor lugar y las respetamos por sobremanera porque no queremos dañar, porque sabemos que cada una tiene un efecto y que incluso ese efecto puede ser distinto en cada uno de nosotros, Y acordando con que el núcleo de la medicina narrativa tiene que ver con la palabra, lo pensaba un poco como el lenguaje, la expresión, el intercambio. Creo que también aparecía en un relato, ¿no?, de Bea, que el silencio, lo inefable, al cual le vamos dando la vueltita, entonces es la palabra y el sentido, lo no verbal, como nada, aportar esto para ampliar el sentido de la comunicación que intentamos establecer. Yo también me quedé pensando en esto, que hay palabras que alivian y hay palabras que lastiman, ¿no? Y enseguida empecé a recordar un montón de palabras que escuché siendo paciente, de esas que, ¿qué diferencia hay si me hago este estudio ahora o no me lo hago? Y está la diferencia entre que quieras vivir o te quieras morir, ¿no? He escuchado cosas así. Y también pensaba la palabra en contexto y el tema a través del podcast y entonces la palabra dicha, porque a veces la palabra en sí misma puede parecer inocua, pero el tono, la forma, la oportunidad y todo eso también hace a la medicina narrativa, a cuando la palabra es oportuna, cuando la palabra es porque necesito descargarme o porque estoy realmente al servicio del otro, cuando qué carga tiene la palabra y cómo la digo y en qué momento la digo. Y me parece que parte del trabajo es tomar conciencia de cómo usamos el lenguaje verbal, no verbal, y los silencios. Jorge agrega un comentario sobre la relación que tienen las palabras entre sí. Me quedo con la imagen de la cadenita que dice ella, sutilmente conectados los eslabones con una delicada serendipia, dice, ¿no? Y pensaba en la función relacional, porque las palabras una al lado de la otra se van como relacionando con un sentido, ¿no? Con un sentido que lo vamos construyendo a medida que lo vamos tocando, metiéndonos en él. Eso también le pido a la medicina narrativa o a los conceptos narrativos, que me permitan más relaciones, más diversidad de relaciones. Y le agradezco a Nuria que lo dice tan suavemente, no es con una conexión de esa, dice, delicada serendipia, porque no es imponerle el encadenamiento, sino proponerle algún encadenamiento. Jorge afirma además que los médicos tienen el mandato casi profesional de estar en las historias de las personas y se pregunta cómo encontrar una buena forma para entrar en las historias y poder ayudar. La que responde es Bea. Yo trato de entrar en las historias desde la curiosidad genuina. ¿Qué es esto? A ver, veamos. Pero no desde el asombro como para asombrarme del mundo del otro, sino que trato de entrar de saber un poco más de ese mundo. Yo creo que muchos desencuentros con los pacientes son un tema de ritmo. Hay que detectarlos, creo que es algo que también me entrené con la medicina narrativa, en darme cuenta de cuando se está construyendo un desencuentro. La importancia de proponerle a las palabras un encadenamiento, no de imponérselo, es parte de ese ser narrativo al que se refería Jorge al inicio de la conversación.
Volvemos nuevamente a la pieza del rompecabezas que habla de la importancia de la comunicación. Joaquín y Jorge reflexionan sobre algunos estereotipos que impone el modelo médico hegemónico. Que hay una parte de lo que uno enseña en entrevista que tiene que ver con el chequeo de comprensión. Pero siempre está referido al paciente, a ver si entendió lo que nosotros le estábamos diciendo. Pero hay que decir, a ver si entendí bien, ¿no? Si este es el significado de tu dolencia, si voy por este lado, si la toma de decisiones que estamos tratando de construir va por donde es tu deseo. Nosotros pensamos que a veces por solo decir algo, el otro entiende. Tome esto, póngase el aerosol en la garganta, había un relato de New England y el paciente se lo echaba por acá en el cuello, ¿no? Y así, bueno, todo, cualquier frase que decimos, asumimos de que el otro entendió. En lugar de provocar, de encontrar ese momento, ¿no? Ese instante donde el otro dice, ah, sí, claro, es por ahí, ¿no? Bueno, no sé, cuando pasa eso, qué maravilloso, ¿no? Tampoco es que hay que empujarlo mucho, porque si uno lo empuja mucho, no sale, pero cuando pasa es increíble. Me parece que hay que tener claro, o por lo menos ser sensible, a que lo que hagamos no reproduzca un modelo ya existente, sino que se abra a la potencia que hay por delante, ¿no? Para Bea, otro estereotipo impuesto por el modelo hegemónico es la postura del médico. Es la postura de uno la que cierra o la que abre. Entonces, esa postura tiene un lugar más de trabajo en un momento de alta vulnerabilidad, que es en el proceso de salud de enfermedad y en los encuentros entre profesionales y pacientes. Mi última pregunta apuntó a los públicos que identifican como potencialmente interesados en el podcast, y Silvia retomó la anécdota de Jorge sobre la paciente que envejecía. A mí me vino a la mente lo que Jorge nos contó que le dijo a su paciente, como que todos vamos para ahí. Yo creo que no hay un foco, o sea, hay un foco obvio, pero finalmente es la experiencia de todas las personas. Pasar por temas de salud, necesitar ayuda, brindarla, creo que puede ser de interés de muchísima gente, muchísima, no solamente de un nicho. Bea coincide en que el target potencial para nuestro podcast es un público amplio. Es muy abarcativa la medicina narrativa. De hecho, cuando yo expliqué que para mí es un enfoque, una forma de ser, no lo despego de cuando soy docente. Yo utilizo la medicina, no lo despego de cuando soy madre, no lo despego cuando soy colega. O sea, es para todo y es para mi vida, y la transformación se dio en muchos aspectos. ¿Quiénes serían los interesados? Esos interesados tienen que ser personas que sean muy curiosas y que tengan un alto grado de reflexión. Si no hay reflexión acerca de esto, no va a haber búsqueda. Y primero, por supuesto, que conozcan. Entonces, una vez que se conoce, el paso siguiente depende de cada uno. Si bien, por eso, la medicina narrativa es una forma de ser, y como es una forma de ser, es para toda la vida y para todos los ámbitos de nuestra vida, creo que en el lugar de enfermedad, de salud, de pacientes, familias y profesionales, ahí tiene un lugar que creo que es muy, muy, muy importante. Silvia Anselmino, interesada en la enseñanza de la medicina narrativa, señala a los estudiantes como otro público potencial. Yo creo, como dice Silvia, que la medicina narrativa es humana, es de la humanidad, es comunicación, es entenderte, es abrirte al mundo del otro, y no le sirve solamente a los que están en medicina, si bien esta es una sociedad argentina de medicina narrativa. Entonces, bueno, hicimos un recorte, supongo. Uno tiene que hacer un recorte porque ¿a quién le vas a hablar? Tampoco le vas a hablar a todo el mundo, pero sería, digamos, funcional ese recorte, porque a todos nos haría bien esto. Eso es por un lado. Y lo otro es que veo que a veces hay públicos que no saben que están interesados y están
profundamente interesados. Los estudiantes a veces se van como separando de sí mismos, van en la corrida de la medicina más científica o cientificista, por así decir, van como construyendo paredes, se van como aislando. Yo los tengo chiquitos, después cuando los encuentro más grandes ya los veo endurecidos, y a veces hago el ejercicio de que ellos se reconecten consigo mismos, y en realidad están sumamente interesados, pero no saben. Entonces me parece que esto puede ser un bálsamo muy benéfico. Jorge recalca que los roles de nuestros públicos son intercambiables y entonces propone un podcast que esté dirigido al conjunto de los que hoy son personal de salud y mañana podrían ser pacientes. Yo creo que tanto los médicos como institución y todos los que trabajan en el sistema médico necesitan de esto. Y por otro lado, los pacientes, que a veces son grupos intercambiables, ¿no? También necesitan de esto. Y tal vez le podríamos hablar a los dos como un conjunto, y para conseguir comprensiones nuevas de lo que nos va pasando, porque de hecho todos vamos a pasar por el asunto, de muchas formas, y por el hospital, y por la conversación que corresponde a la salud y a la enfermedad. Entonces, volviendo, porque a veces hacer un podcast, yo me preguntaba, cuando vos nos diste tu selección de podcast, dije, uy, acá no estamos hablando de enfermedades, no hay médicos, ¿no? Y al principio me llamó la atención, pero después me trajo alivio, porque el clásico médico hablando por los medios me tiene un poco agobiado. Tanto a Jorge como a Silvia, el audio les sirvió para ampliar el concepto de apertura que mencionamos unos minutos antes. Quería agregar que hablar a través de una elipsis sería, ¿no? Hablar diciendo algo sin decirlo, o con medias palabras, ¿no? Por ejemplo, acá hablamos del enanismo, de la discriminación, del entendimiento. O sea, cuando uno habla con un lenguaje un poco más indirecto, es mucho más generoso el público al que se llega, y mucha más, cada uno puede participar de esa escucha de acuerdo a lo que cada uno vaya necesitando, y por ahí eso se acerca más a lo que decíamos hoy de abierto, no clausurado, etcétera, ¿no? Silvia cree que utilizar un lenguaje amplio lo hace más atractivo para el conjunto de los públicos. Solo una cosa que me quedé pensando, porque es una conversación que tenemos creo que recurrentemente, que es el tema del nombre medicina narrativa, y además lo importante que es el nombre, ¿no? Y entonces se me ocurrió que, para no olvidarlo, que podíamos explorar que el podcast se llamara de otra manera, que no se llamara medicina narrativa, que tuviera un nombre de fantasía, un nombre muy potente, que tuviera un subtítulo que hablara de las narrativas en salud, o como se nos ocurriera luego ponernos de acuerdo. Pero creo que podríamos, como decía Bea, probar con la difusión de lo que hagamos, asegurarnos que le llegue al mundo de la salud, pero que sea suficientemente atractivo para que cualquiera de todas esas voces que hagamos resonar ahí adentro tenga interés por escucharlo, ¿no? Un ejemplo de Joaquín sirve no solo para pensar en describir situaciones, sino en compartir algo de lo que nos está pasando. Cuando los estudiantes vienen de su práctica, si uno les pregunta ¿qué vieron?, traen al relato una nosografía de teología, ¿no? Ese tipo de cosas. Vimos una insuficiencia cardíaca. Ahora, si uno pregunta de otra manera, ¿qué pasó? Ahí sale
el estrés moral, una cantidad de relatos de maltrato, de sensaciones horrorosas que tuvieron que normalizar y considerar de otra manera. Digo, en este espacio tan difícil que es la introducción en esa experiencia. Así que por ahí es esta la convocatoria, ¿no? Desde ese malestar, ¿no? No digo hacerlo desde el malestar, sino desde poder compartir algo que nos está sucediendo y que nos hace algún ruido o nos puede pensar que por ese lado hay algo que puede ayudarnos a crecer. Y Eli puntualiza cuál cree ella que debe ser la hoja de ruta para la producción del podcast. Pensaba en esto que decía Jorge, en esto que decía Joaquín, en esto de lo indirecto, pensaba que bueno, que tal vez la construcción tiene que ser desde la elipsis, desde la pregunta y desde la metáfora, que de algún modo también son las herramientas lingüísticas potentes que usamos todo el tiempo en la medicina narrativa. Para ir dando cierre a esta conversación, escuchamos una reflexión de Joaquín. Su reflexión se relaciona con el encuadre posible de un podcast que represente los propósitos de la SAMEN. Me parece que todas esas convocatorias pueden ser muy amplias, pero de alguna manera, no sé, a veces pienso que la mayoría de los dispositivos que son interesantes como para ofrecer oportunidades o experiencias de aprendizaje que pueden ser valiosas, son mesiánicas, cuando uno enumera sus objetivos, ¿no? La reflexión, la posibilidad de escuchar a otro, de apreciar la diversidad, la verdad que exceden largamente la medicina narrativa. Ahora, ¿cómo enmarcarla de alguna manera o lanzarse a otro tipo de aventura? Eso también puede ser un devenir, pero en algún momento por ahí hay que cabalgar entre ambas definiciones. Creo que hay como un marco general antes, que es introducir alguna modificación algún cambio dentro de lo que es la práctica de la atención, cuidado en salud, que tiene que ver con humanizarla, con recuperar el vínculo, con también introducir una práctica reflexiva, un espacio para pensarse epistémicamente en lo que vamos haciendo, y entre los que la medicina narrativa o el contacto en general con las emociones y el arte es como un norte para no perderse, ¿no? en la cosa técnica, en la cosa así más instrumental que a menudo nos va dominando. Un acuerdo unánime dio forma a una pieza de nuestro rompecabezas, la de los públicos a los que estará dirigido. Incorporamos también otras piezas fundamentales que hablan de apertura, amplitud e inclusión. Después de agradecer la participación de todos en este encuentro virtual, nos despedimos con la idea de transformar esta conversación en el episodio 0 de nuestro podcast y de seguir avanzando juntos en este proyecto. Agradecemos la colaboración del Laboratorio Gador para la producción de este podcast. La idea general, el guión, la producción y la narración son de Alejandra Cherniavsky. El diseño sonoro es de Nehuen Seoane. El diseño de tapa es de Martina Montes de Oca. Nos reencontramos en el próximo episodio.